Tengo 78 años. He vivido lo suficiente para ver cómo el cuerpo cambia sin pedir permiso. No fue de un día para otro, pero un día lo noté. Subía las escaleras y me faltaba el aire. Caminaba por el pasillo de mi casa y tenía que agarrarme de las paredes. Mis piernas, que durante décadas me habían llevado a todos lados, ahora dudaban, temblaban, se negaban a responder con la misma firmeza de antes. Al principio pensé que era normal. La edad, decía la gente. Pero en el fondo, algo me decía que esa no era toda la historia. No se trataba solo de envejecer, sino de cómo estaba envejeciendo. Perdía estabilidad, sí, pero también estaba perdiendo confianza, seguridad, libertad. Empecé a depender más de la silla, del bastón, de otros. Sentía que mi mundo se achicaba. Un viaje a la tienda se convertía en una misión agotadora. Y lo peor, no era el dolor en las piernas, sino la sensación de que cada día podía hacer menos cosas por mí mismo. Hasta que un día, hablando con un amigo más joven que yo, me mencionó algo que me sorprendió. Una palabra que jamás había asociado con la vejez. Creatina. Pensé que era un suplemento para fisicoculturistas, algo para jóvenes que querían músculos grandes. Pero él me dijo, no, Antonio, hay estudios que muestran que la creatina puede ayudarte a recuperar fuerza, equilibrio y movilidad, incluso a nuestra edad. Al principio dudé, ¿yo tomando eso? Pero algo en su voz me hizo investigar. Consulté con mi médico, leí, pregunté, y decidí intentarlo. 30 días, un sobre diario de creatina, agua, y un compromiso conmigo mismo de moverme, aunque fuera un poco más cada día. No puedo decir que todo cambió de inmediato, pero sí puedo decir que después de 30 días, mis piernas eran otras. No es magia, es ciencia. Y es también decisión, constancia, y algo que no muchos tienen en cuenta, la esperanza de mejorar, incluso después de los 70. Así que si tú también has sentido que tu cuerpo ya no te responde igual, quédate. Te voy a contar paso a paso qué hice, cómo me sentí, y por qué ahora me levanto con más firmeza y camino con más seguridad. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo importante. ¿Qué edad tienes tú? ¿Y desde dónde estás viendo este video? Lo curioso del envejecimiento es que no llega con un anuncio. No hay una alarma que te avise. A partir de hoy, serás más lento, más frágil. No. Llega en silencio. Se instala despacio. Y cuando lo notas, ya lleva tiempo contigo. En mi caso, fue algo tan simple como levantarme del sofá. Una mañana cualquiera, como tantas otras. Me incliné hacia adelante, puse las manos en las rodillas e hice fuerza. Pero no me levanté. Tuve que volver a intentarlo, esta vez empujándome con los brazos. Me senté de nuevo, confundido. Lo intenté otra vez, y entonces entendí que mis piernas ya no respondían como antes. No dolía, pero no estaban. Eso fue solo el comienzo. Los siguientes días empecé a notar cosas pequeñas, casi invisibles para los demás. Subía los escalones de a uno, tomándome de la baranda, como si cada escalón fuera una montaña. Me vestía más lento. Se me caían cosas de las manos. Y lo peor, al girar, a veces perdía el equilibrio. 2 veces llegué a tambalearme cerca del baño. Por suerte no me caí, pero el susto se quedó. Aquel cuerpo que siempre me había servido, ahora me exigía cuidado constante. Antes podía tender la cama en 5 minutos. Ahora me tomaba media hora y terminaba cansado. Antes abría un frasco sin pensar. Ahora necesitaba pedir ayuda o buscar un trapo para hacer más fuerza. Cada pequeño gesto de la vida cotidiana se convertía en una especie de prueba de resistencia. Y a veces fallaba. Pero lo que más me dolía no era el cuerpo, sino lo que sentía dentro. La lentitud me frustraba. Me enojaba conmigo mismo por cosas que antes hacía sin pensar. Dependía más de los demás, y eso golpeaba mi orgullo. Y poco a poco me fui resignando. Ya está, Antonio. Es lo que toca. Es la edad. Esa frase me la repetía a diario. Era una excusa para no buscar soluciones,
una forma de no sentirme culpable por rendirme. Pero en el fondo, algo me decía que no era el final, que había algo que todavía no sabía, que mi cuerpo aún podía dar un poco más si yo le daba una oportunidad. Y ese pensamiento, esa pequeña chispa, fue lo que me empujó a seguir buscando. ¿Qué es la creatina y por qué es importante después de los 60? Cuando escuché la palabra creatina por primera vez, pensé que no era para mí. Me imaginé a jóvenes en el gimnasio, levantando pesas, tomando batidos enormes. No me vi reflejado en esa imagen. Yo no quería músculos grandes ni correr una maratón. Solo quería caminar sin miedo, sentarme y levantarme sin dificultad, tener equilibrio al dar la vuelta en un pasillo, recuperar un poco de esa confianza que la edad me estaba quitando. Pero la verdad es que la creatina no es solo para deportistas, ni es una moda moderna. Es algo que nuestro cuerpo produce de forma natural. Desde que nacemos, la creatina está ahí, en nuestros músculos y en nuestro cerebro, ayudando a que las células produzcan energía rápidamente. Especialmente cuando nos movemos, cuando usamos la fuerza o cuando necesitamos reaccionar. El problema es que, con el paso de los años, nuestro cuerpo empieza a producir menos. Y, al mismo tiempo, nuestros músculos pierden masa, nuestras articulaciones se vuelven menos estables, y nuestras reservas de energía se agotan más rápido. Es como si el motor empezara a fallar justo cuando más lo necesitamos. Lo que hace la creatina, cuando la tomamos como suplemento, es ayudar a ese motor a funcionar mejor. No es una pastilla mágica, no te rejuvenece ni te quita 20 años de encima, pero sí ayuda a que el cuerpo recupere parte de esa energía que parecía perdida. En palabras simples, da más potencia a tus movimientos, mejora la fuerza, aumenta la resistencia. Y lo más importante para muchos de nosotros, ayuda a mantener el equilibrio, reduce la fatiga y acelera la recuperación después de esfuerzos pequeños, como caminar, subir escaleras o simplemente mantenerse de pie. Algunos estudios realizados en adultos mayores demostraron que quienes tomaban creatina durante varias semanas, junto con actividad física ligera, ganaban más fuerza en las piernas, caminaban más rápido y se caían menos. Y no hablo de atletas, hablo de personas de más de 60, 70, incluso 80 años, como tú, como yo. Eso me hizo pensar. ¿Y si no se trata de resignarse a perder fuerza, sino de entender cómo recuperarla? La creatina, en ese momento, dejó de parecerme algo lejano y empezó a sonar como una herramienta, una pequeña ayuda para que el cuerpo volviera a funcionar con más vitalidad. Pero, como todo en la vida, no basta con tomar algo y esperar resultados. Hay que acompañarlo, hay que moverse, hay que querer cambiar. Y eso es justo lo que hice, el día en que decidí intentarlo. ¿Y por qué dudé tanto? La primera vez que escuché hablar en serio sobre la creatina fue en la cocina de mi vecino, Ernesto. Estábamos tomando café, como casi todos los martes. Él tiene 72 años, 5 menos que yo, y siempre ha sido muy activo. Me sorprendió verlo tan animado, subiendo y bajando las escaleras de su casa como si tuviera 50. Así que le pregunté directamente: «Ernesto, ¿qué estás haciendo que te veo más ágil últimamente?». Se rió, dio un sorbo al café y me dijo: «No me lo vas a creer, Antonio, pero empecé a tomar creatina». Yo fruncí el ceño. «¿Creatina? ¿Tú? ¿Para qué?». Y entonces me contó todo. Me habló de cómo al principio también pensó que era solo para jóvenes, pero que su nieto, que estudia fisioterapia, le recomendó leer sobre sus beneficios en adultos mayores. Me dijo que lo consultó con su médico, que lo aprobó y que en pocas semanas había notado una diferencia. Cuando volví a casa, lo busqué en internet. Leí varios artículos. Algunos hablaban en lenguaje complicado, otros decían cosas demasiado prometedoras. Me entraron dudas, muchas. ¿Y si me hace mal? ¿No será peligroso a mi edad? ¿Y si es uno de esos suplementos que no sirven para nada? Ya bastante tenía con mis pastillas de la presión, el calcio, la vitamina D. No quería agregar algo que no necesitara. Al día siguiente,
Llevé el tema a mi médico de cabecera. Le pregunté sin rodeos: «Doctor, ¿usted cree que a mi edad vale la pena probar creatina?». Me miró, sonrió con calma y me dijo: «Antonio, si no tienes problemas renales y la usas con moderación, puede ser muy útil. Pero no esperes milagros. Tómala como una ayuda, no como una solución». Me gustó su honestidad. No me la vendió como algo mágico, pero tampoco la descartó. Eso me dio seguridad. Así que le pedí que me recomendara una dosis y una marca confiable. Me escribió todo en un papel, me dio algunas pautas y me dijo: «Pero lo más importante es que te muevas. Camina todos los días, aunque sean 20 minutos. Combínala con algo de movimiento y entonces sí, podrás ver si te ayuda». Esa tarde, al volver a casa, tomé una decisión que no fue fácil. Me había pasado años aceptando el deterioro, resignándome a la lentitud. Pero esa decisión fue distinta. Fue como firmar un pequeño pacto conmigo mismo. Me comprometí a hacer algo muy sencillo durante 30 días. Una dosis de creatina al día, un vaso de agua y al menos 30 minutos de ejercicio suave. Nada más. Sin esperar maravillas, sin decirle a nadie. Solo como un experimento silencioso, una última apuesta por mí mismo. Y así empezó el cambio. No con un trueno, no con una revelación, sino con una cucharita de polvo blanco en un vaso de agua, y la decisión firme de no seguir viendo pasar el tiempo sin intentar algo distinto. La primera semana, cambios pequeños, dudas grandes. Los primeros días no pasó nada espectacular. Tomaba la creatina cada mañana después del desayuno, con un vaso de agua, sin sabor, sin olor, sin efecto inmediato. Era solo una parte más de la rutina. Caminaba dentro de casa, subía y bajaba del pequeño escalón de la entrada, hacía movimientos suaves con las piernas mientras veía la televisión. Pero mi cuerpo no reaccionaba con fuegos artificiales. El cansancio seguía ahí. Me dolían las rodillas al final del día, y me preguntaba si no me estaba engañando a mí mismo. Las dudas no tardaron en llegar. ¿Y si esto no sirve para nada? ¿Y si es solo un placebo y estoy haciendo el ridículo? ¿No estaré perdiendo el tiempo? Pero algo empezó a cambiar, y no fue en mis piernas, fue en mi cabeza. Al haberme comprometido, al tener una intención diaria, empecé a prestarle más atención a mi cuerpo, a escuchar cómo me sentía al despertar, a notar si me costaba lo mismo ponerme de pie o si había un pequeño cambio. Y fue ahí, exactamente al cuarto día, cuando ocurrió algo curioso. Me levanté del sofá sin pensarlo demasiado. No hice fuerza con los brazos, no resoplé. Me incorporé, caminé hacia la cocina y me detuve en seco. ¿Eso fue más fácil o estoy imaginando cosas? Volví a sentarme y lo intenté de nuevo, esta vez con atención. Y sí, me dolían un poco menos las piernas. No era ausencia de dolor, pero sí una molestia más suave. Era como si algo dentro de los músculos estuviera despertando lentamente de una larga siesta. Ese pequeño detalle fue suficiente para encender algo en mí. Decidí que, en lugar de caminar solo dentro de casa, iba a salir a la vereda. Empecé a caminar 2 cuadras a paso lento, sosteniéndome del bastón con la mano derecha, pero sin miedo. A los 3 días, ya hacía 4 cuadras. No iba rápido, ni mucho menos, pero caminaba más derecho, más firme. Con cada paso, me convencía de que algo estaba funcionando, aunque fuera poco a poco. Lo curioso no era solo lo que pasaba físicamente, sino lo que pasaba por dentro. Sentía que volvía a tener algo que hacer cada día. Un motivo, un pequeño objetivo. Y eso, para alguien que se había resignado a esperar lo que viniera, era una victoria enorme. En esa primera semana no corrí, no subí colinas, ni dejé de cansarme. Pero algo fundamental se activó en mí: la esperanza. Y cuando uno tiene esperanza, ya no camina igual. La segunda semana fue distinta. Ya no tomaba la creatina por compromiso, sino con una especie de rutina consciente. La preparaba con calma, mientras se hacía el café. Me servía el vaso, lo bebía despacio y me decía a mí mismo:
Hoy también vas a moverte, aunque sea un poco más que ayer. Ese, aunque sea un poco más, se convirtió en mi mantra. Empecé a hacer 3 cosas todos los días, cosas que no requerían equipos, ni gimnasios, ni más que un poco de espacio y ganas. La primera era simplemente caminar, ya no dentro de casa. Salía a la vereda por la mañana y por la tarde. Al principio eran 2 o 3 cuadras, luego 5. A paso lento, sí, pero constante, sin mirar el reloj. Solo caminaba, con la cabeza alta y el corazón tranquilo. La segunda eran los escalones. Tenía 3 escalones bajos que llevaban al jardín trasero. Subía y bajaba, de uno en uno, tomándome del pasamanos. Al principio me cansaba rápido, pero noté que cada día necesitaba menos esfuerzo para levantar el pie, para mantener el equilibrio al bajar. La tercera era la más sencilla, pero también la más reveladora. Levantar una pierna mientras me cepillaba los dientes. Parecerá una tontería, pero sostenerse en una sola pierna, aunque sean unos segundos, es un gran reto para el cuerpo después de cierta edad. La primera vez, apenas aguanté 2 segundos sin apoyarme. A los 4 días ya llegaba a 6. Y a la semana, podía mantener el equilibrio por casi 10 segundos. Parece poco, pero para mí era enorme. Y entonces ocurrió algo que me confirmó que algo estaba cambiando. Una noche, me fui a acostar como siempre. Apagué la luz del pasillo, entré en la habitación a oscuras y subí a la cama. Antes, siempre me tambaleaba al apoyar la rodilla. Sentía que podía caerme si me movía rápido. Pero esa noche, sin pensarlo, subí con una firmeza que me sorprendió. Me quedé quieto unos segundos y me di cuenta. No me había tambaleado. Sentí algo que hacía mucho no sentía. Seguridad en mi cuerpo. No en mi mente, ni en mi entorno. En mi cuerpo. En mis piernas. Y entonces lo pensé. Estoy recuperando algo que ya creía perdido. A la mañana siguiente, mientras me servía el desayuno, recordé un momento de la semana anterior. Una situación que podría haber sido grave. Había tropezado con la alfombra del comedor. Antes, eso me habría tirado al suelo. Pero esta vez, logré apoyarme rápidamente en la otra pierna y corregí el equilibrio. No caí. No choqué contra la mesa. Solo me enderecé y seguí caminando. Fue en ese instante cuando entendí que lo que estaba haciendo no era una fantasía, no era una ilusión, era real. La estabilidad estaba regresando, y con ella, una parte de mí que se había apagado lentamente. Una parte que todavía quería moverse, sostenerme, avanzar. Tercera semana. Mi cuerpo responde y mi mente también. La tercera semana fue cuando todo empezó a tener sentido. Hasta ese momento, los cambios eran pequeños, sutiles, pero ahora, el cuerpo empezó a responder de verdad, y, con él, también la mente. Lo noté un martes por la mañana. Estaba caminando por la plaza que queda a 4 cuadras de casa. Siempre daba la vuelta completa por el sendero de cemento, pero ese día, sin pensarlo, mi paso fue más rápido. No era correr, claro que no, pero no era esa caminata arrastrada que solía hacer. Era un paso firme, estable, ágil. Me detuve en seco al darme cuenta. Estoy caminando más rápido y no me duele nada. Esa misma tarde ocurrió algo que me sacó una sonrisa. Me agaché a recoger una moneda que se me cayó de la mesa del comedor. Antes, eso era un drama. Tenía que sostenerme de una silla, bajar con cuidado, cruzar los dedos para que no me temblaran las piernas. Pero esta vez bajé con más control, y al levantarme, lo hice de una vez, sin esfuerzo. Me quedé quieto, sorprendido. Era como si algo dentro de mí hubiera vuelto a funcionar. Ese mismo día, en la noche, dormí profundamente. Me desperté descansado, sin los dolores habituales de espalda o piernas, y algo tan simple como un buen sueño hizo que todo lo demás se sintiera más fácil. Tenía más energía, más ganas de hacer cosas. Me di cuenta de que ya no me pasaba las mañanas sentado frente al televisor,
esperando que el día se moviera. Ahora era yo quien se movía, y esa energía empezó a notarse por fuera también. Un viernes por la tarde, mi amigo Ricardo pasó por casa para tomar un mate. Al verme salir al patio con paso seguro, sin bastón, frunció el ceño y me dijo: «Che, ¿vos estás yendo al gimnasio o qué te pasa?». Me reí. No me lo esperaba. Hacía años que nadie notaba un cambio positivo en mi forma de moverme. Le conté todo: la creatina, los ejercicios, el compromiso diario. Y él me miró con cara de sorpresa, pero también con una chispa de curiosidad. ¿Y eso funciona de verdad? No es milagroso, Ricardo, pero me devolvió la confianza en mi cuerpo. Y eso era lo más importante, porque más allá del paso rápido o de poder girar sin tambalearme, lo que más había cambiado era lo que yo sentía de mí mismo. Ya no era solo un hombre mayor moviéndose con esfuerzo, era alguien que había tomado una decisión, que se había comprometido, que había peleado contra la resignación. Volví a sentirme capaz, y esa palabra, capaz, pesa mucho cuando uno ha pasado años sintiéndose lo contrario. No se trata de aparentar juventud, se trata de vivir con dignidad, de moverse con intención, de recuperar el respeto por uno mismo. Y todo eso empezó a nacer, lentamente, en esa tercera semana. Cuarta semana. Los resultados que no esperaba. Llegar a la cuarta semana fue como cruzar un puente. Al principio, todo era prueba, duda, ensayo, pero ahora mi cuerpo me estaba hablando de otra manera, y lo que decía era claro: sí, estamos mejorando. Una mañana, subí las escaleras de casa sin pensarlo. Fue recién al llegar al último escalón que me detuve y miré hacia abajo. No me había sostenido de la barandilla. Subí derecho, paso a paso, sin perder el equilibrio, sin ese pequeño temblor en las rodillas que me acompañaba desde hacía años. Tuve que sentarme un momento, no de cansancio, sino de emoción. Después de eso, empecé a probar otras cosas. Quería saber hasta dónde podía llegar. En la cocina tengo un pequeño balde que uso para regar las plantas. Lo había dejado de usar porque me pesaba demasiado, pero esa semana decidí probar. Lo levanté con ambas manos, y lo hice sin esfuerzo. Fue como si el peso se hubiera reducido a la mitad. En realidad, no fue el balde el que cambió, fui yo. Mi cuerpo ya no evitaba moverse, ya no temía el esfuerzo. Al contrario, parecía buscarlo. Y junto con la fuerza, vino otra cosa que me sorprendió incluso más: mi postura. Durante mucho tiempo caminé encorvado, casi sin darme cuenta. Es algo que pasa con la edad. Los músculos se debilitan, la espalda se arquea, el cuello se inclina. Pero ahora, al caminar por el pasillo, me sentí más erguido. Los hombros ya no caían hacia adelante. La espalda, sin que yo la forzara, se mantenía más recta. Y lo mejor de todo, el dolor que tenía en la zona lumbar, ese dolor constante que me acompañaba al final del día, empezó a desaparecer. Era como si mi cuerpo me estuviera agradeciendo por cuidarlo. Como si cada paso, cada movimiento, fuera una forma de decir: gracias por no rendirte, gracias por no dejarme caer. Y con todo eso, vino una sensación que hacía años no tenía. Una sensación tan simple, tan poderosa, que me emociono al recordarla. Me sentía vivo de nuevo, no solo respirando, no solo comiendo o durmiendo, sino vivo, presente, en movimiento, con energía, con propósito, con la certeza de que todavía podía hacer cosas por mí mismo. No se trataba de volver a ser joven, eso ya no era necesario. Se trataba de volver a ser yo, y eso, créeme, no tiene precio. La combinación perfecta. ¿Por qué el ejercicio suave fue la clave? Hay algo que quiero dejar muy claro. La creatina no hace milagros. No basta con tomarla y esperar resultados como si fuera una varita mágica. No es un atajo, es una herramienta. Y como toda herramienta, necesita de nuestras manos y de nuestras decisiones. El verdadero cambio no vino solo del polvo blanco en el vaso de agua. Vino de lo que hice después de tomarlo. Vino del movimiento.
El cuerpo necesita que lo usen para no apagarse, especialmente con los años. Y aunque la tentación de quedarnos sentados es fuerte, lo que más necesita nuestro cuerpo no es descanso, sino actividad suave y constante. Yo no hice nada extremo, no fui a un gimnasio, no me compré máquinas caras. Mi rutina fue simple, y aún así, me cambió la vida. Hice 3 ejercicios, todos los días. Te los comparto por si tú también quieres intentarlo. El primero fue sentarse y levantarse de una silla, sin usar los brazos. Empecé con una repetición, solo una. Me sentaba, me levantaba. Al principio costaba. A la semana ya hacía 5, luego 10. Ese simple movimiento fortaleció mis piernas y me ayudó a recuperar confianza al levantarme del sofá o de la cama. El segundo fue caminar de puntas y luego de talones por el pasillo. Iba y venía, muy despacio, con una mano cerca de la pared por si perdía el equilibrio. Esto entrenaba no solo los músculos, sino también la coordinación. Al cabo de una semana, girar en la esquina o subir un bordillo en la calle ya no me daba miedo. El tercero fueron estiramientos suaves, especialmente al despertar. Movía los brazos por encima de la cabeza, giraba el cuello, hacía círculos con los tobillos. Parece algo menor, pero le enseñó a mi cuerpo a prepararse para el día. Y también me ayudó a conectarme con mis sensaciones, a escuchar lo que mi cuerpo me decía. No me tomaba más de 20 o 30 minutos diarios, pero cada uno de esos minutos era una inversión, una forma de recordarle al cuerpo que aún puede, si lo trato con respeto y constancia. Y esto no lo digo solo por experiencia personal, la ciencia lo confirma. Numerosos estudios en personas mayores han demostrado que la combinación de creatina con actividad física moderada genera mejoras claras en fuerza muscular, estabilidad y movilidad. No es que uno funcione sin el otro, es que juntos hacen mucho más. La creatina potencia el trabajo del músculo, pero es el ejercicio el que lo despierta y lo guía. Por eso, si estás pensando en intentarlo, no te obsesiones con hacer grandes rutinas. No necesitas correr ni levantar pesas. Lo importante es moverte todos los días, aunque sea un poco, y hacerlo con paciencia, con cuidado y con amor por tu cuerpo. Porque si algo he aprendido en este camino, es que el cuerpo no se rinde solo. Muchas veces, somos nosotros los que dejamos de acompañarlo. Y con un poco de ayuda, como la creatina, y un poco de voluntad, como el movimiento, el cuerpo empieza a responder. Y cuando responde, la vida cambia. A veces me siento en el patio, en silencio, y pienso, ¿por qué nadie me contó esto antes? No hablo solo de la creatina, hablo de todo lo que este proceso me enseñó, de cómo nos resignamos a perder capacidades, no porque el cuerpo se rinda, sino porque nosotros dejamos de intentarlo. Y si soy honesto contigo, hay una frase que me duele decir, pero es cierta. Si hubiera sabido esto a los 60, no habría dejado que mi cuerpo se apagara tanto. A esa edad todavía me sentía fuerte, pero ya empezaba a ceder. Un poco menos de actividad, un poco más de silla, un poco más de mejor no me esfuerzo. Y sin darme cuenta, cada pequeño abandono se fue acumulando. No fue la edad, fue la costumbre de dejarme estar, fue el miedo al cambio, fue la voz interior que me decía, ya es tarde. Pero hoy sé que eso no es verdad. Hoy sé que el cuerpo, incluso con años encima, puede responder si se lo trata con respeto y constancia. En estos 30 días aprendí que la ciencia no es solo para los jóvenes, que lo que se investiga en laboratorios también puede mejorar nuestra vida después de los 70. Aprendí que moverse un poco cada día no es una pérdida de tiempo, es una forma de decir, todavía estoy aquí, y que cada paso, por pequeño que parezca, cuenta. Cuenta en los músculos, en el equilibrio, en la postura, y sobre todo, en la cabeza. Porque cuando uno se siente capaz de moverse, se siente capaz de hacer muchas otras cosas. Y ese sentimiento no tiene edad. También aprendí a agradecer. A la ciencia, por descubrir algo tan simple como útil. A mi médico, por no reírse de mi pregunta. A mi vecino,
por compartir su historia y sobre todo, a mí mismo, por haberme animado. Me costó, tuve miedo, dudé, pero lo intenté. Y ahora, sentado aquí, con el cuerpo más firme y el alma más tranquila, quiero decirte algo con todo mi corazón. No es tarde para empezar a mejorar. No importa si tienes 60, 70 u 80. No importa si ya sientes que es demasiado tarde. Mientras puedas respirar, puedes intentarlo. Y a veces, ese intento cambia todo. 30 días. Una pequeña decisión cada mañana. Una cucharita, un vaso de agua y el compromiso de moverme un poco. Eso fue todo. Pero el resultado fue muchísimo más grande de lo que esperaba. Recuperé estabilidad. Ya no temo tropezar en el pasillo o perder el equilibrio al darme vuelta. Recuperé velocidad. Camino con más fluidez, con pasos que ya no parecen arrastrarse. Recuperé energía. Me levanto por las mañanas con más ganas, más ánimo, más deseo de hacer cosas simples, como regar las plantas o salir a comprar el pan. Y quizás lo más importante de todo, recuperé confianza. Confianza en mi cuerpo. Confianza en mí. Y por eso, si estás escuchando esto y algo dentro de ti se siente identificado, déjame decirte lo mismo que me dijo mi vecino aquel día, frente a su taza de café. Habla con tu doctor. Pregunta por la creatina. Prueba. No lo hagas por moda ni por impulso. Hazlo con responsabilidad. Consulta primero. Pregunta si es compatible con tu salud, tus medicinas, tus hábitos. Y si tienes luz verde, haz la prueba. No para volverte joven, sino para volverte activo otra vez. No tienes que empezar con mucho. Solo con una decisión. Moverte todos los días un poco y darte una oportunidad. Porque no se trata solo de ganar músculo. Se trata de recuperar algo que vale mucho más. Libertad. La libertad de moverte sin miedo. De levantarte sin ayuda. De caminar por la calle sin tener que mirar cada centímetro del suelo. La libertad de decidir qué quieres hacer sin que tu cuerpo sea un obstáculo constante. Yo creía que esa libertad ya la había perdido. Creía que era parte del precio de envejecer. Pero no, no era el precio. Era la consecuencia de no haber hecho nada. Y hoy, después de este pequeño experimento, puedo decirlo con certeza. Vale la pena intentarlo. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Tú has probado creatina o estás pensando en hacerlo? ¿Te sentiste identificado con esta historia? Cuéntame en los comentarios. No te lo guardes. Tal vez lo que tú compartas sea justo lo que otra persona necesita para dar ese primer paso. Tal vez tu historia sea la chispa que encienda la voluntad de otro. Y juntos, paso a paso, podemos formar una comunidad de personas que no se rinden. Que aún después de los 60, los 70, los 80, deciden seguir caminando. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.